12. El interés de participación ciudadana con la presentación de la presente instancia es contribuir a detener el uso irresponsable e ilegal del dinero público, ya que los déficits que puedan producirse en el futuro como parte de la política económica de cualquier gobierno se enmarquen dentro del respeto irrestricto de la ley. Anexamos oigan bien, esto lo firmó Roberto Álvarez, actual canciller, como ustedes van a ver más abajo. Anexamos una copia de informe de la Comisión Técnica cuyo contenido forma parte expresa de la presente petición y debe ser examinado para fines de determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 12.3 del Código Procesal Penal. Igualmente anexamos copia certificada del Acta de Asamblea Nacional de Participación Ciudadana celebrada el 10 de febrero del año 2013 en que se autorizó la presente actuación. Por tales razones, yo le leí uno de los artículos. Hay bastante, el Código Penal, hay bastante más, hay bastante artículos de la Constitución, pero se lo leí para que ustedes vieran, porque ahí es que menciona claro en qué fue que se gastó ese dinero. Entonces dice, por tales razones le solicitamos formalmente, primero, estudiar el informe producido por la Comisión Técnica designada por el Consejo Económico y Social que anexamos a la presente, con la finalidad de investigar la veracidad o no de los hechos denunciados en el mismo que dieron lugar al déficit generado durante el año 2012. Segundo, una vez confirmada la veracidad de los hechos que generaron el déficit fiscal del año 2012 y comprobado que los mismos violan cualquier ley dominicana y que tales violaciones constituyen infracciones penales especiales, especialmente la establecida en el artículo 123 del Código Penal bajo el nombre de coalición de funcionarios, y si así fuera, proceder a poner en movimiento la acción pública contra los responsables a fin de que los tribunales competentes determinen las sanciones aplicables. En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los 19 días del mes de diciembre del año 2013. Aquí tenemos la firma de nada más y nada menos que de su coordinador general, Roberto Álvarez, y tenemos la firma de Rosalía Sosa Pérez, directora ejecutiva. Roberto Álvarez, actual canciller de la República, y lleva siendo canciller de la República o ministro de Relaciones Exteriores 4 años y pico, Y en esos 4 años y pico, usted no lo ha visto ahí donde Luis a decir a esos abogados recuperadores que si no se va a hacer nada con este dinero. ¿Y por qué eso no ha pasado? Muy sencillo, señores. Ya ustedes lo vieron, ya ustedes lo oyeron. Todo el dinero que entra al Estado Dominicano para en los bolsillos de esos grupos empresariales, el grueso. Porque todo lo que hace el Estado, sea útil o no para nosotros, se le paga a ellos. Ellos son los que se controlan. ¿Qué significa eso? Que para sacarle cada vez más dinero al Estado, se inventan formas o se inventaron formas que ya, como yo he dicho, estamos exprimiéndole la cácara a la naranja. Ya no le caben más vueltas. Simplemente no le caben más vueltas. Entonces, esta del superdéficit fue una que parece que como que cuadró bien para llevarse unos cuartos de más, y esa maniobra se ha quedado sin ser investigada. Ahora yo le voy a hacer una pregunta igual que le hice con Dianino. ¿Ustedes se creen que Leonel Fernández se llevó 153 mil millones de pesos para su casa? No, eso no es verdad. Cuando se habla de un presupuesto, se habla de una inyección de dinero a todos los ministerios, y todos los ministerios compran, todos los ministerios contratan servicios, todo. Y es tanto los servicios que contratan y tantas las obras que contratan y licitan, que es asqueroso. Yo no tengo otra palabra. Eso es como el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tiene uno de los presupuestos más grandes. Métase en la página de Educación y vea pago, para que usted vea en qué que se van los cuartos que se supone fueran a mejorar la educación de nuestros hijos. Y vamos a hacer un programa nada más de eso, para que ustedes vean la cantidad de comunal de dinero que maneja eso y el resultado que tiene o el impacto en la educación de nuestros hijos. Pero cuando usted se va a ver, el dinero se lo tragan esos proveedores del Estado. Lo clásico. Por eso es que esto se ha quedado engavetado. Y por eso es que el presupuesto, aunque aumenten las recaudaciones, e hicimos un programa de eso aquí,
aquí en nuestro canal, lo pueden buscar, sobre cómo el gobierno aumenta siempre el presupuesto para que siempre haya un déficit. A pesar de que aumentan las recaudaciones, pues siempre hay que inventarse algo para sacarle más dinero. Y ahí es donde vienen todos esos financiamientos, etcétera, etcétera. Porque el objetivo no es que el Estado cumpla con las obligaciones que tiene. El objetivo es seguir comprando para que esos grupos, o seguir fabricando, o seguir contratando para que esos grupos se hagan más ricos. A pesar de que lo que se está comprando, contratando o fabricando no nos sirva de nada a nosotros, o no se utilice para nosotros. Y mire si eso es así. Ya vimos el déficit fiscal de cuánto era en el 2012. Pero mire cómo se mantiene el esquema. Aquí tenemos una publicación del Ministerio de Hacienda. Esta es una publicación del 19 de enero del 2022. Dice, gobierno cierra con un déficit fiscal de 2.7% en 2021 como consecuencia del aumento de la recaudación y la disciplina presupuestaria. ¿Verdad? Suena yupi. Vamos a ver de cuánto es ese déficit. Y cuando vamos aquí abajo, chequeamos Santo Domingo. El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, informó que los ingresos fiscales fueron superiores en 12.7% respecto al estipulado en el presupuesto inicial del 2021. Este resultado, junto con la disciplina presupuestaria, permitió que el déficit de la Administración Central cerrara en el año 2021 en 2.7% del Producto Interno Bruto. De acuerdo con los datos preliminares presentados este miércoles en una rueda de prensa, la brecha fiscal culminó el año, esto es el 2021, en 144.778.6 millones de pesos. Monto que se sitúa en RD 15.067.4 millones, por debajo del estimado en el presupuesto reformulado, oiga, en el presupuesto reformulado en noviembre pasado. Ustedes se fijan, esto es el mismo esquema otra vez. Igualito. Se hace un presupuesto inicial, se presenta un presupuesto reformulado y a pesar de que se aumentan las recaudaciones, pues la misma brecha de comunal que se creó en el 2012 se mantiene ahí en averaje, porque aquí estamos hablando de que aumentaron las recaudaciones y eso hizo que el déficit bajara a 144.000, vamos a redondear, 145.000 millones, que está en el mismo vecindario que los 153.000 de Leonel Fernández. Lo único es obviamente que teníamos un presupuesto menor porque se ha ido aumentando y a pesar de que las recaudaciones siguen, pues los muchachos siempre se quieren llevar esa colita. Porque no hay manera, a pesar de que ellos siempre aumentan el presupuesto porque siempre hay que inventar más para sacarnos a nosotros, el pueblo dominicano, el dinero de los bolsillos. Y si ellos hicieran algo por el pueblo dominicano, pues entonces esa sería cumplir con parte de la función del Estado. Pero no es eso lo que pasa. Sea de 430.000 millones el presupuesto, sea de 1.5 billones, siempre está esto en el medio, siempre está esta colita, esta clausura anual de una inyección de capital al Estado, creándose siempre un déficit para que ese dinero pare en los bolsillos de esos grupos empresariales. Y ahora, a través del Consejo Nacional de Competitividad, son ellos los que prácticamente estructuran el presupuesto. O sea, este es el bono a final de año que ellos reciben, el déficit. Así de simple, esta es la bonificación de ellos. Porque ellos se llevan el presupuesto entero. Fíjese, estamos hablando de que el presupuesto actual es más de 1.5 billones y como quiera tiene que haber un déficit. Más de 3 veces la cantidad que era en el 2012, cuando dieron cuando se creó el problema por el primer déficit. Y aún así tiene que haber déficit. Esto no tiene mamacita, mis hijos. Yo se lo estoy diciendo, esta gente están rompiendo este país. No es que van, es que le están rompiendo. Pero miren, vamos a seguir. Para que ustedes vean cómo se mantiene eso ahí. Déficit fiscal. Aquí tengo una publicación del periódico Hoy, del 2023. Enero 6 del 2023. Déficit fiscal del 2022 fue de RD 184.000
166 millones. Aquí la liquidación de los empresarios, de lo cual de nosotros subió un poquito anual. De la compañía de Estado Dominicano. La C por A de Estado Dominicano, pues eso es lo que es. Al final. Dice, en el presupuesto del 2022 se había contemplado, oiga, de nuevo el mismo esquema. En el presupuesto del 2022 se había contemplado originalmente un déficit de RD 174.794 millones. Y con el reformulado, igualito, mismo esquema, se llevó a RD 266.415 millones. De nuevo, y con el reforma pasamos de 175 mil millones en el original y con el reformulado 267 mil millones. El año pasado el déficit fiscal del gobierno fue de RD 184.166 millones, fruto de RD 950 mil millones, 700 y pico mil, 950.737 millones de ingresos y RD 1.137.687 millones de gastos. Mismo esquema. Presupuesto, reformulado, déficit. Presupuesto, reformulado, déficit. Mismo esquema siempre. Siempre es el mismo esquema. No varía nunca. Siempre es el mismo esquema. Entonces, vamos a continuar. Vamos a llevarlo a hoy. El déficit fiscal en el país se elevó a RD 145.000.1 millones a noviembre. Es el resultado financiero del gobierno central. Entre enero y noviembre del 2024, el resultado financiero del gobierno central presentó un saldo deficitario de 145.100 millones de pesos, equivalente al 1.9 del Producto Interno Bruto. En comparación con el año anterior, el déficit fiscal se mantuvo constante en términos del PIB, 1.9, aunque el monto absoluto fue mayor que lo registrado en el 2023, 129.700. La información fue destacada por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en su más reciente informe, Situación Macroeconómica Noviembre 2024, en el que se analiza el desempeño de las entidades recaudadoras del Estado y los volúmenes de ingresos y gastos del gobierno central. El concepto de déficit presupuestario se refiere al resultado negativo de las finanzas del Estado cuando los gastos superan los ingresos, lo que obliga a las autoridades a buscar financiamiento para cubrir necesidades como la inversión pública o el pago de la deuda. En este contexto, el ministro observó que el balance primario al penúltimo mes del año fue de 96.500 millones de pesos, lo que representa un superávit excedente de recursos de 1.3 del PIB. Este balance no incluye el pago de intereses de la deuda. De acuerdo con el informe, los ingresos del gobierno central en el citado periodo fueron de 1.117.000 millones de... Perdón, es que son demasiado grandes estos números, perdónenme. 1.117.456 millones de pesos. Mientras que los gastos ascendieron a, como siempre, 1.262.567 millones de pesos, generando una diferencia acumulada de 145.111 millones de pesos. Siempre hay una diferencia. Ahí está en gráfico. Y siempre se da una necesidad de ese
financiamiento gubernamental con un presupuesto suplementario. Es el mismo esquema, mis hijos. Tenemos básicamente el mismo esquema corriendo por décadas. Y usted se preguntará, ¿y es que aquí en este país no son capaces de hacer un presupuesto que cuadre? Es que no hay forma de saber en cuánto que va a salir algo. Es que no hay forma de no tener que hacer una ley modificando la ley de presupuesto en medio de curso de año para tener que buscar financiamiento obligado. Es como si las obras no tuvieran precio. Es como si siempre surge una necesidad de que estos 100 y pico de mil millones haya que buscarlo prestado sin importar el aumento del presupuesto. Fíjense, empezamos con 430 mil millones y ya vamos por más de 3 veces esa cantidad. Y como quiera está esa liquidación anual de los accionistas del Estado Dominicano C por A, porque tú naces por A para ellos. Siempre están esos 100 y pico mil millones ahí. Por más que se aumente, por más que se planifique, siempre hay que buscar esos cuartos prestados. Eso no manca. Y ya estamos en el 2025. Lo cual, según Participación Ciudadana, como bien solicitó una investigación en el 2013, era una violación a la ley penal. Se violaban leyes penales y la Constitución. Pero usted no ha visto al actual canciller que firmó esa acusación y donde Luis para que se recupere ese dinero. ¿Usted sabe por qué? Ellos saben a dónde quieren que pare ese dinero. Donde los jefes de ellos, donde esos grupos empresariales, donde muchos de los miembros del Consejo Nacional de Competitividad, donde muchos de los miembros del CONEP, que son los que le construyen al Estado. Y entonces, mis hijos, despiértense ya. Ya tenemos mucho tiempo en este can. Tenemos que despertarnos. Nosotros nos están atracando desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Se lo voy a dejar de tarea. Por hoy lo vamos a dejar hasta aquí y que el Señor lo bendiga.